Tecnología Educativa y la Universidad Tecnológica de Tijuana te hablan sobre los derechos de autor. ¿Utilizas contenido de otros autores para documentarte o crear tu propio material? Quédate con nosotros, te enseñaremos a usar licencias respetuosas con derechos de autor. Crear contenidos para el aula utilizando obras originales de otras personas es posible. Únicamente es necesario saber cómo hacerlo. ¿Lo averiguamos? La propiedad intelectual se divide en dos categorías, la propiedad industrial y los derechos de autor. Te explicamos cada una de ellas. La propiedad industrial incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos, entre otros, así como las indicaciones geográficas de origen. Por su parte, los derechos de autor incluyen obras literarias, obras artísticas, fotográficas, musicales, entre otros. ¿Lo sabías? En México, el Instituto Nacional de Derecho de Autor establece que un autor tiene todos los derechos sobre su obra por el mero hecho de haberla creado. Existen tres tipos de derechos de autor: los morales, los patrimoniales y los afines. ¿Sabes a qué se refiere cada uno de ellos? Los derechos morales, llamados también personales, se refieren al reconocimiento de la autoría, la divulgación y la integridad de la obra. El derecho moral es un derecho irrenunciable e inalienable y lo acompañará hasta la muerte. ¿Sabías que, en el caso de una obra anónima, la autoría se reconoce sobre la persona que la saca a la luz por primera vez? Los derechos patrimoniales, también denominados económicos, hacen referencia a los derechos de explotación de la obra. Esto significa que la obra no podrá reproducirse, distribuirse, comunicarse ni transformarse sin el consentimiento del autor, y si lo desea, su remuneración. Los derechos afines o conexos protegen la contribución de los intermediarios que ponen las obras a disposición del público. Estos son, entre otros, los artistas, intérpretes, productores audiovisuales u organismos de radiodifusión. El dominio público implica que una obra ha perdido los derechos de explotación, es decir, los derechos patrimoniales. Las obras protegidas por derechos de autor pasan a dominio público cuando expira dicha protección. Es importante recordar que terminan los derechos de explotación, pero no los derechos morales. Deberemos reconocer siempre la autoría de la obra. ¿Sabías que hay obras que siempre han sido de dominio público? Esto es así porque se crearon antes de las leyes de derechos de autor o porque sus autores las han publicado directamente bajo dominio público. Hablemos sobre la vigencia de los derechos de explotación. La vigencia de los derechos de explotación varía según el tipo de obra y según el país. Veamos las vigencias del derecho patrimonial en México. Al cabo de 25 años, las fotos con derechos de explotación pasan a ser de dominio público después de 25 años de su realización y reproducción. Al cabo de 50 años, las interpretaciones y ejecuciones de obras pasan a dominio público 50 años después de la primera presentación, contando desde el día 1 del año siguiente. Las reproducciones sonoras de una obra u otros sonidos pasan a ser de dominio público 50 años después de su grabación. Mientras tanto, los derechos de explotación corresponden a sus productores. Al cabo de 70 años, los programas o software desarrollados para las computadoras pasan a ser de dominio público. En México, al cabo de 15 años de su creación, las bases de datos pasan a ser de dominio público. ¿Sabías que, en algunos casos de los autores de programas o software, inicialmente deciden publicarlo directamente bajo dominio público? La Ley de Propiedad Intelectual reconoce el uso de obras con derechos de autor para determinados usos en la docencia e investigación sin fines comerciales. Para remarcar, aparte de las obras sujetas a derechos de autor y aquellas de dominio público, existen obras que están sujetas a licencias o derechos reservados y debemos de respetar la creación de cada una de ellas.